¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Moni Freycinet. Les doy la más cordial bienvenida a este evento donde vamos a hablar de un tema importante como lo es los centros de operaciones de ciberseguridad, la importancia que tienen estos. Eh, ¿Cómo estás, Miquel? Buenas noches para ti. Hola, buenas noches, buenas tardes por allí. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer y un honor estar con todos vosotros. Pues muchas gracias. Acá estamos tanto el presidente como el vicepresidente de la asociación para poder conversar con ustedes un tema que nos han pedido bastante hablar de los centros de operaciones de ciberseguridad, ¿no? Y queremos el día de hoy conversarles acerca de qué cosa entendemos por estos centros, cuáles son las últimas tendencias que hay y también Miquel pues nos hablará un poco de lo que está sucediendo en España, ¿no? La realidad que tienen ellos ahí, de cómo se están organizando. Y bueno, y también veremos la óptica latinoamericana. Gracias a todos los que se están conectados desde los diferentes países también y a las personas que nos están viendo en directo en estos momentos. Y también les damos un saludo muy especial a aquellos que nos van a ver en diferido a través del canal de YouTube, donde colgamos siempre todas nuestras conferencias. Bueno, sin más, pues vamos a empezar con este diálogo importante de lo que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Mica, te dejo de repente para que puedas hacer un preámbulo a la importancia del Centro de Operaciones de Ciberseguridad y por qué deberíamos tener un Centro de Operaciones de Ciberseguridad. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues sobre todo lo que al final vivimos en una transformación digital completa, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, y al final hay muchos activos, muchas fuentes, y como veis o conocéis todos, pues al final la ciberseguridad es bastante compleja o de gobernar de forma completa. ¿Por qué el Centro de Operaciones de Ciberseguridad? Porque al final lo que se intenta es monitorizar las máximas fuentes posibles y de una manera centralizada tenerlas controladas de alguna manera. Al final no podemos, tenemos que ir con un enfoque muy preventivo de, al final, sobre todo, identificar posibles amenazas, riesgos o potenciales que se puedan convertir en este tipo de incidentes. Y en caso de que tengamos algún incidente, pues hacer la respuesta lo antes posible y, pues, y sobre todo recuperarnos con el menor daño posible y sobre todo pues investigar ese tipo de incidentes que hemos tenido, aprender de ellos y tomar las medidas para mitigarlos y que tengan un tipo de problemas en ese aspecto. Luego hablaremos un poco más en detalle de los diferentes tipos de SOC que hay actualmente, sobre todo si estamos hablando si somos de una organización pública o somos de una organización privada, y sobre todo lo que se consigue con un SOC, pues es sobre todo mejorar ese tipo de ciberresiliencia, dando esa capacidad de adaptación sobre estas amenazas un poco más complejas o situaciones un poco anómalas y recuperarnos o adaptarnos lo antes posible. Sí, y ahí viene un tema interesante, ¿no? Porque justamente algunas de las cosas que a veces se confunden o al momento también de diseñar, dicen, oye, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Tengo que hacer un SOC o un CECIR? ¿O el CECIR está dentro del SOC o el SOC está dentro del CECIR? Y acá es muy importante empezar a decir algo. Miren, una cosa es la capacidad que yo tengo para monitorear, es decir, estar monitoreando qué pasa en mi infraestructura y de ahí, si yo detecto algo, tengo que tomar una acción, ¿verdad? Y esta acción es ya la que hace el equipo de respuesta, es de responder a ese incidente que ha sido monitorizado. Típicamente, y eso lo vemos en muchas, vamos a decir, consultorías o en muchas empresas que tienen este servicio, el alcance varía. Quiero dar un ejemplo. Yo que estoy en el sector banca, con sumamente es natural acá ver que el centro de operaciones, es decir, la arquitectura, la tiene el banco. Y lo que el banco terceriza es el servicio de detección, ¿no? Entonces, en el momento que el personal, que son los analistas que están certificados, detectan algo, le informan al banco para que el banco, por ejemplo, tome la acción. No es que se puede tomar la acción inmediatamente o automáticamente. Ese es un modelo, por ejemplo. Hay otro modelo en el cual tú tienes todo, es decir, yo tengo el centro de infraestructura, las herramientas para monitorizar la seguridad, y en el momento que se detecta algo, como yo tengo todo,
puedo tomar la acción tanto con mi personal como de una manera automatizada, porque ahora vamos a ver también que hay el SOA, ¿no? Que permite esto. Entonces, ¿qué te parece si ya para ir entrando en estos modelos vamos a hacer un poco de remembranza, de repente si nos ayudan ahí con la presentación? Hay una lámina que nos habla de la evolución de los ops, que creo que podríamos empezar por eso, si nos comparten la pantalla. Y en esa lámina vamos a ir viendo cómo empezó, ¿no? Desde cuando hace unos años atrás decíamos que la seguridad se basaba en tener una herramienta que era el firewall, ¿no? Y eso pues cambió mucho, de manera drástica, ¿no? Entonces, ¿nos ayuda, por favor? Sí, ahí con la presentación vamos a dar a la primera lámina, ¿sí? Esa de ahí. Si de repente tú puedes ir comentando, yo lo complemento, Miquel, sobre Vale, esta sí, sí, sin evolución. problema. Adelante. Vale, como veis, hay diferentes tipos de soluciones, eso es lo que llamaremos fuentes dentro de una organización. Pues como veis, tenemos entornos de nube, tenemos entornos de red, tenemos entornos de puesto de trabajo, ¿vale? Para que veáis un poco, esos son los diferentes capas y diferentes fuentes que vamos a tener en cuenta a la hora de poder identificar sobre todo ese tipo de fuentes, qué tráfico o qué cosas estamos teniendo y sobre todo conectar con esas fuentes para monitorear en tiempo real. Como veis, al final, a la derecha, pues un tema Big Data, ¿no? Sería, para gente a lo mejor que no es tan especialista en este sentido, pues sería a través del SOC generar ese gran lago de datos a nivel ciberseguridad de la organización y poderlo monitorizar en tiempo real, poder hacer esa lectura y poder tomar acción lo antes posible pues, para identificarlo, clasificarlo y sobre todo con el tema del tiempo al nivel un poco más longitudinal, pues podremos tener estadísticas, tendencias y veremos un poco el estado de madurez que tenemos dentro de la organización. Eso nos va a ayudar mucho a la hora de hablar con la alta dirección, que muchas veces la Ujú. ciberseguridad se ve como un gasto y no como una inversión y tenemos que justificar también la inversión de un SOC, que muchas veces no suele ser económico, también es un estado de madurez más medio. No, la gente que empieza de cero, una organización de ciberseguridad, no empieza en un SOC, por muchas veces que la industria nos quiera engañar de que tenemos que contratar un SOC. Ya estamos hablando de un estado de madurez que necesitamos tener identificada previamente las fuentes a proteger y unas medidas de seguridad que puede ser desde un endpoint a un firewall, como decía Maurice, a un DLP o a otro tipo de soluciones, o puede ser un CASB para las aplicaciones que están en nube, etcétera, etcétera. Entonces, sería como un paso previo, pues tener esas soluciones o esas fuentes muy bien identificadas y creadas dentro de la organización. Aquí no solo hablar de fuentes de IT, de tecnología de la información, sino depende un poco en el sector donde estemos moviéndonos. También en infraestructuras críticas tenemos algo que llamamos tecnologías de operación, en el que actualmente pues hay sensores, hay escadas, hay PLCs, que son otro tipo de tecnologías que tienen unos protocolos muy específicos y a día de hoy en el Centro de Operaciones de Seguridad lo tenemos que tener en cuenta. También las cámaras de seguridad. Al final una cámara de Ujú. seguridad a día de hoy no solo graba imágenes, es ya es un ordenador, tiene un sistema operativo, tiene una huella digital, está conectado a una red, tiene una conexión IP. Eso también para nosotros a la hora de establecer nuestro análisis de riesgos de organización, pues son activos digitales que tenemos que tener en cuenta y a día de hoy están muy olvidados o en muchas organizaciones no tienen en cuenta a la hora de hacer ese tipo de valoración. Y en un SOC podemos monitorizar la actividad, pues por ejemplo, de la cámara, de una cámara de videovigilancia, de un control de accesos, de un sensor de temperatura dentro de una organización. Entonces tendremos que buscar ese tipo de cuestiones. No sé si quieres complementar Sí, algo, Maurice. sí, claro. Y en ese ámbito que ya has hablado tanto de TI, las tecnologías de información, IoT, que es todo lo que es pues, sensores, por ejemplo, lo que usan las compañías eléctricas para cortar circuitos, el tren eléctrico, etcétera. Y aquí es muy importante que de repente ustedes que nos están acompañando el día de hoy, miren un poco este cuadro y se ubiquen en qué evolución están. Miren, por ejemplo, si hoy por hoy solamente lo que tienes es un antivirus, un detector de intrusos y un firewall, estarías en la zona celeste que dice SOC versión 1, ¿no? Y ahí pueden ver claramente de qué año estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del año 1996-2000, si estás en el SOC nivel 1.
Si ya, por ejemplo, tienes IPS, tienes un poco de filtro de paquetes, tienes anti-spam, estás en una evolución de SOC número 2. Si tienes ya un DLP, lo que tú decías, ¿no? Y ya tienes un Sí, 100, es decir, ¿no? Consolidador sí, que hace toda la recolección, te hace un nivel 3. Y así vamos a ir subiendo. Entonces, noten ustedes que aquí, una vez que ustedes se ubiquen, se van a dar cuenta cuánto camino todavía falta por recorrer. Y es más, este gráfico se queda corto porque de aquí todavía sigue lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Que es el MDR, que ya es el último estadio, que es el más completo para poner un centro de operaciones de ciberseguridad. Entonces, en la siguiente lámina creo que podemos empezar ya a contar un poco la historia, ¿no? Es decir, cómo ha venido esto de menos a más y empezamos con el NR, ¿no? Que fue un primer estadio que tuvimos en el tema de la seguridad, Miquel. así es, básicamente, antiguamente, pues nuestros activos a proteger eran pues los dispositivos, pues un portátil, un equipo, un PC. No teníamos en cuenta otros tipos de dispositivos como tienen a día de hoy, como puede ser un móvil, terminal móvil, que a día de hoy es el que más utilizamos, el que más exposición tiene y el que muchas organizaciones pues no reparan en cuenta a la hora de proteger o poner un endpoint, que es una protección de puesto de trabajo. eh, a solucionar, ¿no? Y, antiguamente los antivirus funcionaban por firmas. ¿Qué quiere decir firmas? Que al final eran como una base de datos, que comprobaban si esto era bueno o era malo. Y si era malo, pues no lo dejaban pasar. Si era bueno, pues lo dejaban pasar. A día de hoy, las amenazas no funcionan así. Estamos viendo con el malware, con el ransomware, que por una pequeña mutación del archivo, en muy poco porcentaje ya es una amenaza nueva. Entonces, Ujú, a día de hoy, estas soluciones han evolucionado a anti-malware, en el que sobre todo se detecta pues, con movimiento, inteligencia artificial y se hace pues, un análisis pues, de ese comportamiento dentro dentro del equipo. Y ahí es un poco la manera de, pues, sobre todo para proteger pues, las amenazas de ransomware, que al final las amenazas de ransomware son aquellas que cifran archivos y luego te piden rescate. Las campañas que estamos sufriendo, yo creo que todos los países en este sentido, y vamos a seguir sufriendo el resto del año en esta ujú, temática. Y no solo en entornos IT, como hemos dicho, sino ya en entornos industriales estamos viendo ese tipo de amenazas. Lo bueno de un anti-malware con análisis de conducta e inteligencia artificial, que a diferencia del antivirus, que se necesitaba una actualización constante, esto al final, como tiene una propia inteligencia dentro del propio agente, no hace falta tampoco una conectividad eh, todo el rato en Internet para poder actualizar esa base de firmas que tenían. Ahora mismo con la inteligencia artificial, pues detectan ese tipo de patrones y pueden bloquear. No hace falta tampoco que tenga la última actualización el anti-malware para poder detectar este tipo de anomalías. Y sobre todo la diferencia principal es que funcionan en pre-ejecución. O sea, no hace falta hacer un sandboxing, dejar pasar la amenaza para poderla analizar, sino que funcionan en pre-ejecución antes de que ejecutes, porque estamos viendo que las amenazas actuales, el malware actual, funciona cuando ejecutas algo. Ya puede venir de un ujú. vector de correo electrónico o desde un pincho USB que nos hayamos encontrado por ahí o que hayamos hecho una descarga de cualquier tipo de archivo. A día de hoy, gracias a Dios, pues, existen este tipo de tecnologías anti-malware y tenemos que tener en cuenta esas variantes, sobre todo para estar protegidos. Ya no solo en el puesto de trabajo, sino también en los terminales móviles están activando este tipo de anti-malware. Incluso estos agentes ya antes eran como bueno, puestos, ¿no? Que comprabas una licencia individual y era para cubrir un puesto y hay muchas de estas licencias pues ya te cubren varios dispositivos. Ya se entiende que un usuario no solo tiene un equipo, sino estamos hablando de una media de Ujú. entre 3 o 5 dispositivos a proteger Correcto. y así también podemos bastionar dentro de una organización que tanto personal pues tenga varios equipos y que sepamos en todo momento qué equipos son los de esta persona. No sé si quieres Entonces, acá añadir hay un algo más punto, con eso. ¿no? Sí, Sí, acá hay entonces un punto importante, ¿no? Lo que ha dicho Miquel, que es que acá ya hay una detección que no es basada en firmas. Entonces, el EDR lo que hace es, está evaluando comportamiento, ¿verdad? El comportamiento en el equipo usando conceptos de inteligencia artificial y dice, oye, esto que está pasando aquí no es habitual, ¿no? Y toma una acción.
Y ahí también es importante una pregunta que siempre nos hacen, es dicen, oye, ¿el antivirus sirve para virus y el antimalware sirve para malware? Eso no es tanto así, ¿no? Es decir, el antivirus por lo general también tiene su módulo de malware y el antimalware también tiene su módulo de antivirus. Son simplemente nombres comerciales, pero finalmente vienen siendo lo mismo. Lo que lo diferencia es cuando tú dices, oye, este antivirus tiene un módulo EDR, es decir, si tiene el módulo EDR, significa que ya está no solamente viendo por firmas, sino como tú has dicho, viendo por el comportamiento. Entonces nos queda claro en esta primera foto, el EDR es comportamiento, pero solamente en la máquina. Vayamos a la siguiente lámina y en la siguiente vamos a ver ya una evolución, ¿no? Y es el famoso XDR. ¿Qué diferencia pueden ver en el XDR? Que ahora estamos viendo el comportamiento ya no solamente en la máquina, sino a nivel de la red. Estoy viendo qué pasa en la red, qué pasa también obviamente en una red cloud, porque es parte de la red. Y entonces estoy viendo con inteligencia artificial qué sucede en mi máquina y qué sucede en la red. Por tanto, esto será mucho mejor que el EDR. ¿Y qué podemos ver acá también, Michael, para complementar? Sí, aquí sobre todo daros cuenta que una amenaza a día de hoy son híbridas, por decirlo de alguna manera, y entran por varios vectores a la vez y no solo por uno conocido. Lo que va a hacer al final es que diferentes soluciones de seguridad hablen entre ellas y podamos ver por dónde se vaya moviendo ese tipo de amenaza, que a lo mejor la intrusión ha podido ser por la red, pero realmente la Ujú, ejecución, la explotación ha podido ser dentro del dispositivo o en una aplicación concreta, pues puede estar alojada pues en un servidor, en la nube o etcétera. Entonces, lo que es un paso más allá, porque al final necesitamos dentro de una organización tener esa visión global, general y sobre todo, pues esos movimientos laterales que si solo estamos monitorizando un vector, una capa, no los vamos a poder ver. ujú. Y ahí tenemos pues algunas empresas que tienen soluciones Sí, XDR, ¿no? Sophos, CrowdStrike. Y hay un tema importante, ¿no? Si no tienes una protección XDR, muy probablemente, y lo que le pasa a muchas entidades, ¿qué sucede? Llega pues el ransomware, ¿no? Te ataca. Entonces, como no tienes una capacidad de detección proactiva basada en inteligencia artificial, como consecuencia de eso, tu antivirus tradicional no puede responder y eres infectado. Mientras que si tienes una capa XDR, vas a estar protegido. Y muchos de estos productos, tú puedes ver cualquier marca, la que más te guste, tienen soluciones en la nube, ¿no? Entonces, así. perfecto, ya tenemos ahí un paso más, ¿no? Así es, lo importante es ir cubriendo capas, porque como hemos dicho antes, al final el malware se va moviendo, se va haciendo movimientos laterales también, etcétera, y Ujú. tenemos que ir cubriendo esas diferentes capas de cebolla que podamos ir cubriendo para que no se vayan yendo a otros equipos a infectar o dentro de la organización a nivel completo. Sobre todo cuando hemos dicho que el ransomware, pues hay muchas variantes que se van moviendo, se van contagiando los equipos por red, etcétera, y tenemos que tener cuenta para que no haya ningún tipo de estas soluciones, pues es una de ellas que podemos sobre todo implementar para tener controlado la organización y tener estos activos, estos movimientos identificados. Y por poner un ejemplo de lo que tú decías, pues hay vectores de ataques múltiples. Por ejemplo, un Sí, malware va a atacar a la máquina, ahí voy a hacer la inspección en la máquina, pero va a estar moviéndose por la red. Entonces se dan cuenta cómo hay que tener ambos vectores. Y bueno, y después de esto, en la siguiente lámina, ya podemos entrar a un tema también súper interesante, que ya es el CIEM, ¿no? Esta herramienta que es un correlacionador de eventos que también saca los eventos de los dispositivos finales, de la parte de la red, de la parte del cloud, pero como vemos en la parte de abajo, hay un hombre, es decir, hay una intervención humana, ¿no? Es decir, tiene que haber una persona que esté mirando qué está sucediendo en las pantallas y que tome una decisión. Tú trabajas mucho este modelo, porque tienes tu organización, Miquel, y en tus servicios que das el modelo de SOC. Cuéntanos un poco en tu perspectiva cómo funciona el CIEM, cómo se articula con las personas y con los analistas. Todavía no estamos en la parte de automatización, estamos sí. en modo manual, ¿no? Sí, sobre todo lo que nos da SIEM, esa orquestación, esa unificación, ¿no? De todas estas soluciones o fuentes de información que pueda tener la organización. Luego nos va a ayudar pues, a monitorear desde una única fuente, una única ventana, un único dashboard,
porque actualmente si tenemos desplegada la mayoría de las soluciones que hay estándar en el mercado de optimización, pues seguramente si trabajamos con fabricantes diferentes, el propio personal de ciberseguridad seguramente pues tenga 5 o 6 ventanas diferentes de diferentes soluciones y orquestar eso se vuelve bastante complicado. De ahí sale el SIEM de que podamos hacer integración con este tipo de soluciones, montarlas desde un punto de vista y luego pues los diferentes niveles que hay dentro de un SOC, pues tenemos un operador que es nivel uno que al final es el que detecta, el que le sale la alerta o la modificación y puede ver en primera instancia ese tipo de actividades. Luego tenemos el 2 que es el analista, que ahí ya es una personal un poco más senior, el que puede interpretar esa, esa alerta y profundizar un poco más, o hacer una pequeña investigación. Y luego ya tenemos lo que es un soporte 3 que ya sería una persona muy senior en ese sentido, y en el que puede hacer una investigación mucho más profunda, hacer una detección, una investigación, una gestión de incidentes, incluso hacer un forense en el caso de que haya Ujú. habido cualquier tipo de problemática y poderla gestionar lo antes posible. El Más o nivel menos 3 también podría sí, ser un proveedor, ¿no? También podría ser un sí, proveedor, por ejemplo. y el proveedor puede estar en Claro. cada uno de los 3 niveles. Es cierto que por un ahorro de costes, pues podrías externalizar un nivel 3 porque se requiere que sea una persona muy senior y daros cuenta Ujú. cómo está actualmente el mercado, ¿no? Con salarios bastante altos, con certificaciones muy específicas y mantener un perfil así dentro de una organización haciendo lo mismo, pues es bastante dificultoso. Lo bueno de la externalización, que a lo mejor puedes hacer un ahorro de costes en ese sentido externalizar el tema de CAPEX, OPEX a nivel financiero dentro de una organización, pues si ya tienen destinado cierto presupuesto a proveedores, pues les suele salir mucho a nivel financiero muchísimo más ventajoso. Luego también, pues también externalizas pues diferentes tipos de herramientas que puedan necesitar esta gente, certificaciones y suele ser un modelo que hay que explorar un poco a nivel organización. En ese sentido de, pues depende del presupuesto en el que estéis manejando. Sí, perfecto. Ahora, un tema importante es que, obviamente, si nosotros tenemos, ¿no? Vamos a poner, para ser más específico, veo que hay un IP que está haciendo constantemente un ataque de negación de servicio, entonces el analista lo que va a hacer es comunicarle al área de TI, le dice, oye, esta IP nos está molestando y bloquéala. Ahora, probablemente esto suene fácil, pero en la práctica tampoco es así porque yo debería verificar si esa IP efectivamente es maliciosa y hay algún reporte de otra entidad o de alguien más que ha identificado esa IP como maliciosa. Ya para eso estamos hablando del tema del threat intelligence, que de repente lo podemos tocar en otra conferencia que demos por aquí, pero es un trabajo manual. Y aquí lo que hay que entender es que herramientas SIEM tienen muchas, ¿no? Tienen herramientas de Sí, pago, tienen herramientas open source, tienen herramientas en la nube. Y algo muy importante aquí es, fíjense, que lo que importa acá es el diseño de arquitectura. Y voy a poner un ejemplo. Yo puedo poner, por ejemplo, un syslog, un rsyslog, una herramienta en Linux, que agarre los logs de los firewalls, de los switches, de todos los equipos, los junte. Y eso yo lo envío remotamente al centro de control donde está el CIEM. Pero eso probablemente me genere una gran cantidad de registros y necesito un ancho de banda muy amplio. ¿Qué debería yo hacer? Probablemente antes de mandarlos, hacer una depuración, ¿no? Y quedarme con lo más sí. importante. Es decir, no es importante escuchar todo. Y de repente en tu experiencia te ha pasado eso, ¿no, Miquel? Que a veces hay Sí, así ingestas es. de miles, ¿no? Así es, sí. La gente se vuelve bastante loca intentando ingestar todo, pero eso al final bloqueas el ancho de banda y es innecesario, porque muchas veces, ¿cómo se licencia este tipo de licencias? Herramientas. Pues Ujú, por EPS, por ejemplo. ujú, Entonces, al final te va a salir muy costoso poder montar un SOC. Entonces, tenemos que ir un poco con cabeza, poder, como decías tú, comprimir este tipo de información y solo llevar lo necesario. Si ya tenemos, por ejemplo, alguna solución desplegada, como puede ser un endpoint o un firewall, pues podemos hacer esa integración con ese endpoint y con ese firewall y podemos interpretar ese tráfico a través de ellos y no hace falta traerlo todo en bruto para poderlo exacto. luego analizar y seguramente pues vamos a tener una gestión de monetización mucho más completa y con menos recursos, con menos almacenamiento para poder intervenir mejor. Si no, necesitaríamos mucho personal para poder orquestar y leer todo ese tipo de información.
exacto. Pues estamos hablando de personal escaso o bastante poco para poder gestionar este tipo de actividades, a menos que lo estén en compañía y que ellos ya tengan un equipo mayor que se puedan tener a varios clientes a la vez y poder sustentar esa estructura que en lo general es costoso. Claro. Y ahora, quédense con esta foto, amigos, y vamos a pasar a la siguiente lámina para ver la evolución de esto. Y en la siguiente, fíjense ustedes que ahora hablamos de SOAR. Y en el SOAR, fíjense que ya estamos integrando el 100, el XDR, el EDR, todo en un solo paquete. Pero abajo, ¿qué es lo importante? Ya desapareció el ser humano, ¿no? Entonces, Así ¿qué es es. lo que sucede en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo sucede que cuando viene un IP que te está atacando, esa IP va de manera automática a preguntarle a la ciberinteligencia, ¿esta IP es maliciosa? Le contesta que sí, por ejemplo, Virus Total o cualquier otra de las redes que hay, le dice sí, es una IP maliciosa y el SOAR le dice al firewall, oye, esta IP bloqueala. Y todo eso ha sido automático. Y ahí empezamos a hablar de un concepto técnico que se llama los playbooks. Y estos playbooks es justamente los flujos de cómo yo escribo el procedimiento, para decirlo así, de cada uno de estos casos. ¿Qué casos hay? ¿Qué importancia tiene el SOAR y cómo manejas el SOAR, Níquel? Sí, el SOAR es cierto que es una evolución dentro del SOC. Actualmente, pues mucha gente lo hacíamos de forma manual. El SOAR al final lo que ha venido es automatización. Eso no queremos decir que ponemos el piloto automático y nos desentendemos. Eso también tiene Ah, claro. una etapa de aprendizaje que tiene que ser supervisado al principio y al final lo que consiste es que una tarea que sea monótona, que siempre hagamos lo mismo, pues al final se automatice, pues para que el operador o el analista pues dé un poco más de valor añadido y no esté haciendo tareas monótonas todo el rato en ese Ujú, sentido. Entonces, cuando la organización haya entendido que esa directriz o esa acción que estamos realizando se repite de manera constante, pues ya es una manera de poderlo automatizar en ese aspecto, sobre todo porque al final son cada vez más eventos, más fuentes de información y tenemos que tener esas manos o esos ojos haciendo tareas más de valor añadido y no tareas monótonas. El SUAR nos permite hacer esa automatización y liberar esa carga de trabajo. No quiere decir que tampoco sea todo perfecto y que nos podamos olvidar y nos podamos ir a tomar un café, sino que podamos ujú. relajarnos un poco y dedicarnos a otras amenazas más complejas. Claro, pero reducimos Sí, notablemente la cantidad de analistas en N1, ¿cierto? sí, Y también lo que hace también el SOAR es que nos descarta las alertas que conocemos como las alertas basura o que no son importantes, ¿no? Para de esta manera tener una organización. Ahora, SOAR es un concepto que no solamente está asociado, para ser muy exactos, a los SOCs, a los SIEMs, sino está asociado a tecnología de información en general. Puedes sí, automatizar actualización de parche de servidores, creación de usuarios, ¿no? En así realidad es, correcto. es muy amplio, es muy amplio, pero es un concepto de automatización. Ahora, una de las cosas que se lee bastante en las revistas es también, oye, entonces, si el 100 me mira la red y las máquinas y el XDR también, entonces, ¿qué hago? ¿Con cuál me quedo? ¿O me debo quedar con los dos? Una pregunta muy recurrente, ¿ah? Que mucha gente hace. El gráfico acá nos está dando alguna respuesta, pero tu opinión, Miquel. Es complementario. Al final no se Ujú. pueden olvidar ninguna de las dos. Al final tiene cada una su función. El SIEM al final es toda la unificación de todas esas fuentes de información para tenerlas en el mismo punto. Es muy importante y eso es lo que al final le va a dar una capa más adicional de poder automatizar cierto tipo de tareas como hemos dicho antes. Pero al final son complementarias. Yo no podría descartar ninguna dentro de la organización. Es un paso más allá y muchas veces están optando por SWOT o otras actualmente más de inteligencia artificial en el que puedan tener un comportamiento más humano a la hora de la toma de decisiones o poder avanzar, porque muchas veces la automatización pues tiene sus matices. Al final es una automatización, si no tiene inteligencia, a lo mejor no está interpretando en ese momento o en ese contexto la acción que hay que realizar. Entonces le decimos que cada vez que pase esto, diga sí o ejecute, pues a lo mejor podemos tener algún fallo o el día de mañana en ese aspecto. De ahí un poco a que haya inteligencia artificial de por medio
para que la respuesta sea lo más humana posible y a lo mejor no en todos los contextos o acciones hay que ejecutar. Hay que ver esos matices que solo el humano puede interpretar a diario. Y actualmente el CCNSER de España ha creado una estrategia de centralización, ¿no? De diferentes centros Ujú. de operaciones de ciberseguridad. Es una Ujú. estrategia que ya tiene un buen tiempo trabajando. Sí, Y cuéntanos un poco cómo está este modelo español. sí, a ver, en España hay diferentes tipos de SOC. Tenemos desde SOC estatales, SOC ministeriales, SOC regionales, autonómicos, etcétera. Y lo que es a nivel administración, como dices tú, al final el CCNCER es el Centro Quitológico Nacional Español, pues vela sobre todo por los organismos públicos españoles y ha generado pues diversos ecosistemas de SOC, ¿no? Al final también SOC muy ministeriales, muy estatales a nivel global y luego pues es como hacer ramificaciones un poco más específicas en ese contexto. Ahí nosotros tenemos pues una organización que es SOC.es, donde se aglutinan todos los SOCs que hay en el propio país y lo que al final también ayuda mucho pues a tener unas mejores prácticas, a una unificación, también a una homologación. Si, por ejemplo, estamos trabajando para la administración pública, hay algo que nosotros tenemos que es el Esquema Nacional de Seguridad, que al final tenemos homologados diferentes tipos de tecnologías, entre ellas los SIEM, en el que hay unos fabricantes o unos específicos para poder trabajar, depende un poco de la categoría que estemos, si es de bajo, medio o alto, entonces trabajaremos en ese tipo de contexto y sobre todo, pues esa red que se ha generado dentro del propio país es también el intercambio de ciberinteligencia. Si, por ejemplo, somos de un sector banca, pues ahí estamos todos los bancos españoles metidos y operando y hacemos un intercambio pues también de información en ese contexto. No nos haya afectado a nosotros esa amenaza, pues se eleva para poderla gestionar e integrar no haya ningún problema. Luego también tenemos INCIDE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y ahí también pues tiene su propio CER y sobre todo está muy orientado más a empresa y a la ciudadanía en general. Incluso han sacado un número telefónico 24/7 y en cualquier momento cualquier ciudadano del país, si tiene algún tipo de ciberincidente, puede llamar a comunicar o a poderlo gestionar en ese aspecto. Incluso la mediana pequeña empresa, que al final pues no tienen a lo mejor un poder adquisitivo para tener medidas de seguridad, se les da ayuda para hacer ese tipo de respuesta de incidentes y también están en coordinación tanto con fuerzas y cuerpos de seguridad, en caso de que haya algún tipo de incidente en el que ya sea un delito, pues poderlo judicializar y que no haya problema y poderlo denunciar en ese aspecto. Para que se ha generado ese tipo de ecosistema que, bien dices tú, pues no ha sido de la noche a la mañana, se ha ido culturizando desde diferentes tipos de niveles, de la administración pública, desde la ciudadanía, desde la empresa, y al final pues se ha buscado a nivel de SOCs pues esa generación o esa unión y colaboración pública-privada que es muy necesaria cuando estamos en seguridad. A día de hoy, un Estado ni ninguna empresa pues puede protegernos de este tipo de amenazas que son globales y se necesita pues una colaboración público-privada y no solo nacional, sino internacional a la hora de hablar. Muchas veces estas amenazas pues son transnacionales, quiere decir transnacional, Es verdad. pueden proceder de otro país o puede haber un Estado detrás y nadie tiene una capacidad o una financiación, una empresa no va a ir contra un Estado cuando viene en ese tipo de cuestiones. Entonces, si se necesita esa ayuda, esa colaboración y sobre todo ver las mejores prácticas que ha habido o incidentes similares que ha habido en otros países y poderlas implementar. Pues oye, esta amenaza, este malware, este ransomware que ha pasado en China, pues a estas medidas, pues así también aprendemos rápido o podamos colaborar a la hora de gestionar en este tipo de cuestiones. Claro. Entonces, el SOC vendría a ser el Security Operations Center, que es el Sí, centro de operaciones de seguridad o también centro de operaciones de ciberseguridad, ¿no? Para así es, entramos en el contexto. Entonces, el SOC tiene pues dentro esta capacidad de monitoreo y 100 es la herramienta, ¿no? La herramienta que así es, utilizamos, la aplicación. así es. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos claro esto y vamos a pasar a la siguiente lámina, que ya es el último modelo, ¿no? Aquí ya vemos lo que es el MDR. Y si ven ustedes en la diferencia del MDR, podemos ver que está las herramientas que ya hemos discutido, o sea, está el EDR, está el XDR, está la herramienta SIEM, está el SOAR, la automatización, pero fíjense que ahora se suma
las personas, es decir, los analistas de seguridad necesarios, y se suman también los procesos. O sea, es decir, en el MDR es el paquete completo. Tú no haces absolutamente nada, ¿no? Y este es el nuevo concepto que se está vendiendo hoy por hoy para organizaciones, para que no solamente tomen el servicio, sino que tomen el concepto completo. Sobre este punto, ¿cómo podemos ver este nuevo modelo del MDR, en tu opinión, Miguel? Sí, a ver, es una evolución más al final. Y como hemos dicho antes, las amenazas no solo son fuentes internas de la organización, también estamos viendo fuentes externas a la organización. Se ha mencionado antes la ciberinteligencia o ciberamenazas, ¿no? El threat intelligence. Ahí es muy importante, se da cada vez más el tema de vigilancia digital, que al final es un poco soporte para esta ciberinteligencia. O sea, ¿qué estamos monitorizando con vigilancia digital? Pues todas las amenazas o riesgos que puede haber fuera de la organización, como pueden ser dominios que están expuestos, información de propiedad intelectual, diferentes tipos de aplicaciones que a lo mejor tenemos publicadas en diferentes tipos de markets o se están siendo falsas o fraudulentas. Estamos también viendo actores. Imaginaros que somos de un sector estatal o de un sector energético y tenemos grupos activistas que nos nombran, que nos tienen en mira, pues también se está viendo ese tipo de foros, ese tipo de redes sociales, cómo nos pueden afectar. También se está teniendo en cuenta todo tipo de riesgos, riesgo reputacional, que también es importante en este sentido y puede afectar. Ahí desde dominios que se pueden hacer pasar por nosotros o incluso la suplantación de identidad en este sentido, de nuestra página, etcétera. Ahí tenemos que ver, estar también expuestos y monitorizando pues, nuevas prácticas que pueda haber dentro del mercado negro, o si tenemos alguna exposición, tema de tarjetas de crédito, etcétera, esos markets donde están vendiendo y analizando este tipo de información. Por eso no solo mirarnos internamente a la organización, sino también teniendo en cuenta fuentes externas a día de hoy, sobre todo ciberinteligencia, de cuando tengamos una amenaza, pues cómo se mueve, cómo se comporta para poderla detectar. Aquí no hemos hablado de APTs, que son amenazas persistentes, son muy complejas de poder detectar y gracias a este nuevo arquitectura, pues sí podemos ya con trabajo y monetización poder detectar este tipo de amenazas que antiguamente pues podían estar dentro de nuestra organización, a lo mejor las soluciones pues no las detectaban y al hacer esos análisis, esos escaneos estaba todo perfecto, de que no teníamos nada dentro de la organización, a lo mejor teníamos una PT o una infección y nos estaban extrayendo información dentro de la compañía. Entonces, esta nueva evolución da respuestas a las nuevas amenazas que hay a día de hoy, que antiguamente pues no se podía dar. Gracias a Dios, pues bueno, ya sigue aumentando, igual que las amenazas, igual que los malos, que al final pues van un poco por delante nuestro en este tipo de sentido y tenemos que estar actualizados pues, para poderles dar frente a este tipo de cuestiones. Sí, y ahí lo que será importante es que como este es un paquete, vemos claramente que está diseñado ya lo que tú decías, ¿no? Es muy escaso el personal entrenado en ciberseguridad. Y entonces acá ya es el MDR tiene incluido a esos profesionales especializados y tiene incluido los procesos que están también semi-automatizados por el SOAR. Aprovecho, quiero comentarles que en el mes de febrero vamos a tener, estamos ya preparando dos talleres que son exclusivos para asociados nada más. El primer taller es un taller de penetration testing, que va a ser el preámbulo, y el segundo taller es un taller de ataque y defensa, donde vamos a ver una herramienta justamente SIEM y vamos a hacer una serie de ataques para que puedan todos ustedes ver en ese laboratorio práctico cómo se ataca y cómo el CIEM recibe los ataques, ¿no? En el monitoreo, ¿no? Cómo los vamos a poder ir viendo. Y de esa manera, lo que hemos discutido el día de hoy en un tema muy conceptual, pero que no deja de ser importante porque hay que tener muy claro los conceptos del EDR, XDR, ¿no? El CIEM y ahora el MDR como un componente importante de un centro de operaciones de ciberseguridad. Un tema ya para ir cerrando y dar pase a un espacio de preguntas que puedan tener nuestros asociados, amigos, invitados el día de hoy. Yo siempre he estado viendo con mucho interés el tema de la inteligencia artificial por las cosas buenas que trae y también por las cosas malas, porque hay que aprenderlas para poder tomar una defensa, ¿no?
Veíamos hace poco una página web que permite generar malware muy rápidamente, ¿no? Ofúscame el código, genérame Sí, un programa, ¿no? Para leer un correo o mandar un mensaje SMS de un teléfono, etcétera. Y también ya estamos viendo ahora que están saliendo algunas estrategias, por ejemplo, algunas herramientas de ética o hacking con inteligencia artificial, lo cual parece interesante. España, especialmente no España, sino la Comunidad Europea, tiene una situación muy restrictiva con la inteligencia artificial. A diferencia de Latinoamérica, que ha sido todo lo contrario, acá en Perú ha salido una ley que dice prácticamente, tampoco nos dice nada en realidad, no es muy amplia, sino simplemente hay que usar la inteligencia artificial, es buena y bueno. Mientras que la Comunidad Europea ha visto la inteligencia artificial con un nivel más de vamos a ver poco a poco qué pasa. Y tal es así que la última actualización de Windows, que ya incorpora Copilot, que la estamos disfrutando acá en Latinoamérica, no las están viendo ustedes en España por esta restricción. Microsoft no les ha lanzado a ustedes el así es. Copilot ni la inteligencia. ¿Cómo está ese panorama? Y cuéntanos, para que también sepamos todo desde el punto de vista también de la seguridad, ¿por qué de estas restricciones en la Comunidad Europea sobre inteligencia artificial? Así es, sí, no, sobre todo ha habido ciertas normalizaciones, sobre todo para regular un poco hasta dónde está desencadenando, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues en las universidades hemos visto pues que ya estudiantes ya no hacen los trabajos, sino al final hacen a la inteligencia artificial y les piden hacer el trabajo y ese es el miedo un poco también de la Unión Europea, a que todo se delegue y que no se piense y que llegamos en un punto en el que al final es la máquina la que toma la decisión y que ya empieza a haber fallos en ese sentido. A nivel de ciberseguridad, pues da un poco de miedo todavía en ese aspecto y también lo poco auditable que pueda haber un poco en el desarrollo de inteligencia artificial. Aquí también se está mirando en el tema normativo que cualquier desarrollo de inteligencia artificial pues esté bajo un estándar o un esquema específico y se pueda auditar para que no haya ningún tipo de problema. Pasó también con el tema de la ley de protección de datos europeo, que también es muy restrictiva y sancionable en ese Sí, aspecto, y esto pues es también un paso más también en la esta de inteligencia artificial. Sobre todo, pues aquí se están valorando no solo a nivel de ciberseguridad, sino el tema de coches autónomos, etcétera, en el que haya ese tipo de desarrollos de tecnología, pues que también desencadenen y pueda haber un perjuicio contra la persona, ¿no? Está mirando ese tipo de- entonces, pues no disfrutamos de ese tipo de tecnología a día de hoy, pero bueno, seguramente el día de mañana se disfrute, pero de otro tipo de manera, ¿no? Porque puedan auditar pues, a Microsoft de que ese módulo de inteligencia artificial haga sus funciones y que no desencadene hacer otro tipo de actividades. claro, y eso es muy importante, sobre todo en el aspecto académico, ¿no? Y claro, Eh, acá también hemos notado eso, ¿no? Se empieza a usar, y bueno, está bien, uno podría decir, un profesional que conoce un tema y que usa la inteligencia artificial para complementarse es muy diferente a un estudiante que está en proceso de aprendizaje y deja de aprender porque prácticamente la inteligencia contesta por él y finalmente no domina el tema. Y ese es el riesgo, ¿no? Así sé que se entiende claramente cuál es el concepto hacia dónde quieren ir. Y obviamente, pues un centro de operaciones de ciberseguridad puede beneficiarse pues, de las herramientas porque, como lo dijimos al principio, el EDR y el XDR, los mismos 100 también, ya tienen módulos de inteligencia artificial que ayuda a identificar estos patrones, ¿no? Que son conocidos por comportamiento, ¿no? Y esa es la forma como hacemos la cacería. Bueno, vamos a dar pase a algunas preguntas que tengan nuestros asociados invitados el día de hoy. Tenemos conectadas aquí 249 personas. Si tienen alguna duda o algún término que de repente no les haya quedado claro y quieran que hagamos alguna explicación sobre lo que hemos hablado el día de hoy, con mucho gusto. Yo voy a ir viendo también si tenemos acá alguna otra pregunta, mientras alguien se va animando a escribir en el chat, por favor, escriban su pregunta. Eh, a ver, vamos a ver. Para hacerte miembro de Assisi, la página web ahí, www.assisi.org,
ahí hay una opción que te puedes hacer miembro. Ahorita está completamente gratuito, puedes hacerse miembros. Ujú. Muchas gracias por la explicación. Gracias, gracias. A ver, una pregunta que viene aquí. ¿Cuál es la diferencia entre que yo tenga un equipo 100 de software o un equipo 100 en un appliance, en equipo físico? ¿Hay alguna diferencia? Es una pregunta que nos están haciendo, Miquel. Realmente no debe haber ninguna diferencia. Otra cosa es la infraestructura al final. Ujú, Si lo vas a tener en entorno nube, pues a veces suele ser mucho más ventajoso, más económico y sobre todo más escalable a la hora de poder monetizar. Si lo tienes en on-premise, en físico, pues eso va a ser un poco de, depende en qué entorno estés. Muchas veces los entornos más de administración pública, a lo mejor más de defensa, suelen regirse en ese tipo de formato, pero no vas a tener esa velocidad que a lo mejor te puede generar la nube o tener esa escalabilidad a la hora de poder crecer o de generar más ancho en ese aspecto. Date cuenta que si tenemos todo en on-premise, pues necesitar máquinas, servidores físicos y eso al final pues ujú, también tiene su perjuicio. Estás a lo mejor en claro. nube y necesitas más ancho, más almacenamiento, más espacio, pues en el momento real te lo pueden ofrecer. A día de hoy, Ujú, que sea una cosa más segura o menos segura, a día de hoy hay nubes y hay proveedores en el que ya están certificados en un nivel muy alto y trabajan para la administración pública y no hay ningún problema en ese aspecto. Es más todo lo contrario. Al final, cuando estamos en un centro de operaciones de seguridad y somos una organización que somos internacional, pues vamos a generar, vamos a traer fuentes de muchos países o de diferentes tipos de entornos. La nube nos ayuda a tener esa visión, esa capitalidad. Hacerlo en ujú, on-premise es mucho más costoso. Eso no quiere decir que sea menos malo. Va a exacto. haber un poco, depende en qué proyecto nos estemos moviendo o qué tipo de ¿Cómo organización quieres hacerlo? o qué tipo de fuentes estemos manejando. Sí, sí. Y acá nos preguntan, bueno, acá es una pregunta que puedo responder yo. De repente dicen, el modelo MDR, ¿qué skills debe tener un security analyst? Bueno, el analista debe tener los mismos skills que si es un analista que está en tu centro de operaciones. Y recuerden que hay especialidades. Es decir, hay Sí, analistas que serán especialistas en red, hay otros que serán especialistas en web, no es lo mismo, son especialidades diferentes. El que es especialista en web tiene que llevar código web, post, qué sé yo. El que es especialista en redes, pues tiene que llevar sus redes, todos los protocolos. Hay también analistas que son especialistas, por ejemplo, en OT, lo que tú comentaste, ¿no? Redes escala, ¿no? Es decir, cada especialista tiene que tener una línea de carrera. Y eso es una de las cosas que está apareciendo poco a poco a nivel mundial, porque no había tampoco carreras así específicas para analistas. El analista se hace en el momento que entra a trabajar. No, no es que exista un analista que ya está eso listo es. para sentarlo, ¿no? Y que funcione. Y acá había otra pregunta. ¿Qué herramienta 100 recomienda para usar con una empresa que es pequeña o mediana? ¿Qué dice Miquel? Eh, SIEMs hay de todo, o sea, tienes SIEMs comerciales o SIEM open source. Ahí ya puedes ver en el mercado, si quieres, luego podemos compartir pues algunas que hay open source y luego podemos nombrar algunas comerciales, pero bueno, la diferenciación va a ser el presupuesto que disponga la organización y también las fuentes que tengáis identificadas dentro de la organización para meter dentro de esa organización. Como dice un Bueno, compañero, ¿no?, en el chat, LK. ujú. Elastic, pues puede ser Sí, una solución, la pila de LK, perfectamente. Guazú también, Sí, ¿no? Es otro, ahí lo he eso puesto. es. Sí, son opciones open source y que claramente, claro. Ahora, el open source no es gratis, ¿ah? El open source requiere que Bien, tengas todo un personal detrás para dar mantenimiento, conocimiento. tanto claro, la infraestructura, porque por ejemplo, tú dices, bueno, WASU, ELK, pero tú necesitas un especialista en alta disponibilidad, un especialista probablemente en proxies reversos, a nivel de la base de datos, a nivel de Cassandra, es decir, se utilizan diferentes, no, no es que es una sola herramienta, ¿no? El 100 Monster, ese tú tienes ahí, ¿no? Experiencia con esa herramienta, ¿no? Ese es una herramienta muy potente, ¿no? Tiene Sí, una versión también. Claro, Splunk, por ejemplo, es de costo. En el ujú, sistema financiero se utiliza mucho QRadar de IBM sí, porque tiene unos, vamos a decir, tiene una preingesta de logs que ya lo que hace es te limita pues el tamaño de los logs que se van a consumir. Así que es súper interesante.
Bueno, yo no sé si hay otra pregunta más. A ver. Bueno, ya respondimos esta. Perfecto. Mm, ¿Cuáles son los procesos claves a tener en cuenta en el modelo MDR? Pues lo que dijimos, ¿no? Las personas, los procesos, los procedimientos, tener muy claros tus playbooks. De hecho, cuando esa es la diferencia entre un open source y una herramienta de pago. Si yo me compro un open source, los playbooks tienes que hacerlos tú prácticamente, ¿verdad? En cambio, si te compras una herramienta como CurrDar, ya te vienen la mayoría de playbooks hechos, listos para usar, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces compensa una cosa con otra, ¿no? Y creo que nos han puesto una pregunta más aquí. A ver. Mm, a ver, vamos a ver. Si los usuarios se conectan por Internet y el contenido y las aplicaciones están en el cloud, ¿cómo debe construirse el MDR? Ah, ya, te refieres si está en cloud. Bueno, ahí pues hay herramientas cloud que tienen su propio CIEM, ¿no? Como el caso de Azure, ¿no? Tiene Sentinel, ¿no? Sí, se puede hacer una modificación con Sentinel, por ejemplo, o bueno, Amazon, o depende un poco del proveedor que estemos manejando con nube. Y si lo que quieres al final es ver aplicaciones en nube, pues hay soluciones tipo Casby, que al final son soluciones de seguridad que para este tipo de aplicaciones de terceros te Sí. permite pues una seguridad y también puedes integrarlo luego al SIEM. O sea, no hace falta que tengas un conector directamente contra la nube, sino si tenemos identificado ese tipo de aplicaciones por seguridad, pues mucho más sencillo, sobre todo para gestionar pues esos usuarios, esos privilegios o esos accesos que sean los adecuados y no haya ningún tipo de fuga o man in the middle para hacer extracción de información. Así es. En conclusión, podemos encontrar tanto herramientas que sean propias de la misma nube como Casby o herramientas externas, ¿no? Que se pueden usar. Sí, Pero lo que sí hay que entender es que el modelo de servidores son premix, es decir, el que tú tienes en tu infraestructura es muy diferente al modelo que tienes en nube. Por lo tanto, su seguridad tiene otros considerandos, otros conectores y otra forma de establecer que de repente podrá ser tema que podríamos hacer para otra oportunidad. Escríbanos al correo informes@sisi.org. Nos pueden decir ustedes qué otros temas necesitan. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de la hora. Hemos tenido, creo, un conversatorio interesante. Hemos ampliado bastantes temas sobre el tema de los centros de operaciones de ciberseguridad. Queremos agradecerles a todos ustedes que se han conectado el día de hoy. Más de 250 personas han estado conectadas el día de hoy en este webinar. Muchísimas gracias. Y tus palabras finales, Miquel. sí, como veis, pues al final es muy necesario un centro de operaciones. Ya también se trata de una evolución natural dentro de la ciberseguridad. Entonces, ahí también tenéis que ser realistas y conscientes qué nivel madurez estáis en nuestra organización y tampoco obsesionaros con una tecnología 100 de primera, sino lo más importante aquí es identificar vuestras fuentes, si esas fuentes o esos vectores están protegidos o no, más beneficioso. A lo mejor empecéis con un EDR, un anti-malware, con un firewall, Exacto. a gestionarlo bien, a visionarlo bien y luego ya como evolución natural podáis ir integrando todo este tipo de soluciones a un SIEM y luego del SIEM pues ya evolucionar un poco a otro tipo a otra evolución que estaba hablando, ¿no? A un SOAR, a un MDR, etcétera, pero ya que haya un estadio de madurez y sobre todo la preocupación dentro de un centro de operaciones es detectar todas las fuentes posibles. Como he dicho antes, no es necesario solo las fuentes internas de la organización, sino cada vez más importante las fuentes externas de la organización, que para ello pues tenemos la vigilancia digital para hacer esa modificación de dominios, de esa información que tengamos públicamente expuesta, esa huella digital de nuestros propios usuarios, propiedad intelectual, etcétera, y la ciberinteligencia al final también nos va a retroalimentar cualquier tipo de configuración, cualquier tipo de amenaza, pues para minimizar lo antes posible ese incidente que podamos tener. Listo, Miquel, muchísimas gracias y gracias a todos nuevamente por haberse conectado. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto en nuestro próximo evento. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Miquel. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Gracias, buenas tardes con todos. Cuídense. buenas tardes. Gracias, Mauricio. Gracias, un abrazo a todos. Gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches también. Gracias, gracias, Buenas Mauricio, muy tardes a bien, muy todos. bien. Gracias a Muchas todos. Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, Gracias, hasta luego. gracias.
Muchas gracias. Felicitaciones, gracias. Buena clase. Muy buenas tardes. Gracias a Gracias. todos. Anita, Gracias. gracias. Mauricio, gracias. 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 Excelente. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.